Muy buenas noches, mi nombre es Jennifer Quiseno, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Este es el curso de Visual Basic y a continuación voy a hacer una breve explicación de lo que son los diagramas de clases. Antes de comenzar, o como una buena forma de empezar este video o esta explicación, es identificando qué es un diagrama de clases. Un diagrama de clases es una forma de escribir es un diagrama que permite describir la arquitectura del sistema con bastante detalle. Es muy recomendable tener un diagrama de clases antes de empezar a escribir un código para una base de datos o una aplicación. ¿Qué quiere decir esto? El diagrama de clases sirve como muestra o como ayuda para realizar una base de datos. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos también conocer tanto las clases como los atributos que va a tener dicha base de datos. Una de sus partes, tenemos tres partes en el diagrama de clases. En la parte superior tenemos un nombre, como ahí bien lo indica, como bien lo puede ver la imagen. El ejemplo lo tenemos como perro. En la parte inferior, en la parte intermedio, tenemos la parte de los atributos, que es como una forma de describir o representa los datos asociados a los objetos instanciados por esta clase. Y en la parte inferior es como los métodos, los objetos o los servicios que representan las funciones o procesos propios de los objetos de una clase, caracterizando a dichos objetos. Estas son las tres partes por lo general de un diagrama de clases. También podemos tener cierta simbología, pero en este caso no lo vamos a retomar, o lo vamos a retomar en el ejemplo. El siguiente ejemplo que voy a describirles es una muestra que se hizo en su momento en una clase de base de datos, en un curso de base de datos. Tuvimos como ejemplo una biblioteca. Entonces voy a hacer una breve explicación, un breve comentario de lo que es el caso que vamos a trabajar para este ejemplo, y la forma en la que se puede realizar también el diagrama de clases. Entonces se trata de diseñar una base de datos sobre la cual se basará un sistema de información para la gestión de préstamos de documentos, libros, revistas y artículos de la biblioteca de Liberty University. Dentro de este caso podemos encontrar las relaciones y podemos encontrar las entidades, o en nuestro caso también las clases, para realizar para así también identificar los atributos y más adelante la creación de la base de datos. Entonces, en este caso tenemos las entidades o las clases, tenemos documentos, ejemplares, estudiantes, temas, subtemas, autores y préstamo. El siguiente paso a seguir para la creación de una base de datos es la descripción de los atributos. Como pueden identificar, se creó acá como una especie de tabla donde se identifican los atributos, los tipos de datos que manejan, el tamaño, la obligación, decisión, no es obligatorio, la cardinalidad, que si son uno o muchos, y en la lista de valores, el rango de valores y la restricción general. Un ejemplo, una de las entidades, una de las clases que tomamos será documento. Tenemos como su atributo su documento ID, su ID, su ISBN, que todos sabemos que un documento o un libro tiene un ISBN, un título, que en este caso, un ejemplo, seamos 100 años de soledad, ese sería el título de un documento. Pero volviendo al tema, el idioma, los temas ID y el tipo. Entonces, digamos, un ejemplo es que ISBN sería del tipo texto, mientras que el ID sería del tipo número. El tamaño sería de 4 caracteres, el de documento ID, mientras que los ISBN serían de 30, pero eso depende también del tipo. Por ejemplo, idiomas tiene 60 de tamaño, o título sería de 120, porque de pronto es un poco más largo. Así mismo se maneja con todas las entidades de esta manera, para poder identificar qué tipo de atributos tiene y cómo serían manejados para la base de datos. El siguiente paso a seguir es la definición de las relaciones requeridas y pertenecientes a la matriz de relación. ¿Dónde identificamos estas relaciones? En el texto que acabo de mostrarles en el caso, ahí sí pueden identificar las relaciones que pueden existir entre cada clase. Entonces tenemos el ejemplo del que el documento tiene una relación con ejemplar y tiene relación con tema, mientras que ejemplares tiene relación con subtema y con autor. El estudiante tiene solamente relación con préstamo, y tema tiene relación con subtema, y préstamo tiene relación con ejemplares. Lo que les digo, esto se puede identificar en el caso, en el texto. ¿De qué manera? Identificando también como los verbos en el cual los relaciona. Ejemplo,
Acá en esta tabla podemos identificarlos de la manera en que les digo en el texto, pero ya un poco más resumido. Descripción de cada una de las relaciones teniendo en cuenta la opcionalidad, cardinalidad y las restricciones propias de cada relación. Entonces, describiendo la relación número 1, tenemos documentos, está compuesto de ejemplar y ejemplar pertenece a documento. Entonces, la obligatoriedad, entonces acá es donde empezamos a decir si es obligatorio o no. ¿Cómo lo planteamos? Con poner una pregunta. ¿Un documento está obligado a tener ejemplares? Sí. ¿Y un ejemplar está obligado a pertenecer a un documento? Sí. Lo mismo igualmente, planteamos esta pregunta para obtener la cardinalidad de uno a muchos, de mucho a muchos, de uno a uno. Entonces, un documento, ¿cuántos ejemplares puede tener? Muchos. Un ejemplar, ¿cuántos documentos puede pertenecer? ¿A cuántos documentos puede pertenecer? A uno. Relación de transferencia, sí y no. Entonces acá es donde podemos decir que si se transfiere o no. Entonces en este caso los dos se transfiere, sí. Grado. Es aquí donde ya identificamos de uno a muchos. Las dos entidades pertenecientes se identifican plenamente. Listo. Así de esa misma manera identificamos todas las relaciones y así podemos obtener la obligatoriedad y la cardinalidad. Bueno, el siguiente paso a seguir ya es el diseño del diagrama de clases como tal. Si ustedes pueden dar cuenta, acá ya tenemos nuestra clase, que es en nuestro caso documentos, y nuestros atributos, que es documento ID, el ICBN, el título, idioma. Digamos que este tipo de cardinalidad se utiliza más para los diagramas de entidad-relación. Por lo general en un diagrama de clases se utiliza lo que es la parte de herencia, de atributos, que es como lo mostramos acá en este documento hallado por internet, que es donde podemos encontrar las asociaciones, que es lo que hablaba de la cardinalidad, que en este caso sería la multiplicidad, y acá también podemos ver la composición y agregación. Esto es lo que más se ve en un diagrama de clases, digamos que tiene mucha familiaridad con los diagramas de entidad-relación. Bueno, muchísimas gracias por la atención prestada, espero haya sido se haya entendido la explicación. Espero poder verlos en otra oportunidad y muchísimas gracias nuevamente. Que tengan una buena noche.